Tenemos dos nuevas desigualdades logarítmicas. La primera tenemos 2 logaritmo al cuadrado en base 1/2 de x menos 9 por el logaritmo en base 1/2 de x más 4 mayor o igual que 0. Tenemos x como argumento de los logaritmos, por lo tanto x tiene que ser mayor que 0 y vamos a estar en el intervalo 0 infinito. Vamos a resolver esta desigualdad, que vemos que es una ecuación de segundo grado, de dos formas distintas. Una utilizando esta misma base 1/2, que nos puede resultar más incómoda, y otra segunda forma haciendo un cambio de base a base 2. Vamos con la primera forma. Podemos hacer un cambio de variables si no queremos escribir tantas veces logaritmo en base 1/2, llamarle z o cualquier otra cosa, o simplemente resolver la ecuación con esta incógnita logaritmo en base 1/2 de x. Si aplicamos la fórmula de resolución de la ecuación de segundo grado, tendremos que el logaritmo en base 1/2 de x es igual a menos 9 más menos la raíz cuadrada de 81 menos 4 por 4 y por 2, que es 32, partido por 2 por 2, 4. (81 menos 32 es 49, la raíz es 7, 9 más menos 7 partido por 4, por lo tanto tenemos 16 entre 4, 4 y 9 menos 7, 2 entre 2, 1/2. De manera que esta desigualdad podemos factorizarla como 2 veces, que es el coeficiente director, por el logaritmo en base 1/2 de x menos una raíz por el logaritmo en base 1/2 de x menos la otra raíz. Y esto es mayor o igual que 0. Dividimos por 2, podemos eliminar este 2 y nos queda las raíces 1/2 y 4, ambas incluidas, pues se admite la igualdad, la curva tiene esta forma y es positiva en estos dos intervalos. Menos infinito 1/2 cerrado, unión 4 cerrado, infinito. Estos son valores del logaritmo, cuidado, no de x. Entonces tenemos que bien el logaritmo en base 1/2 de x es menor que 1/2, menor o igual, o bien el logaritmo en base 1/2 de x es mayor o igual que 4. Y vamos a resolver esas dos desigualdades, cada una por un método. Esto vamos a expresar 1/2 como el logaritmo en base 1/2 del número que corresponda. Tenemos logaritmo en base 1/2 de x es menor o igual que el logaritmo en base 1/2, y si elevamos 1/2 a 1/2, que es tomar raíz cuadrada, nos queda raíz cuadrada de 1/2 o raíz cuadrada de, racionalizando, raíz de 2 partido por 2. Y siendo aquí base menor que 1, se invierte la desigualdad entre los argumentos. X tiene que ser mayor o igual que raíz de 2 partido por 2. Y esta otra desigualdad, aplicando exponencial de base 1/2, como es menor que 1, se invierte la desigualdad y tenemos 1/2 elevado al exponente al que hay que elevarlo para que dé x, es x menor o igual que 1/2 elevado a 4. Por tanto, tenemos que x tiene que ser mayor o igual que la raíz de 2 o x tiene que ser menor o igual que un 16avo. Un 16avo es menor que raíz de 2 partido por 2. Por lo tanto, como estamos en el intervalo 0 infinito, la solución
es que x pertenece a 0 hasta un 16avo, que es el menor de estos dos valores, cerrado, unión raíz de 2 partido por 2, infinito. Esta es la solución de la desigualdad. Vamos a hacerla aquí rápidamente antes de hacer el ejercicio 2, haciendo el cambio de base de un medio a base 2. Podemos expresar un medio como 2 elevado a menos 1 y tendríamos esta expresión. Por propiedades de los logaritmos, hay una lista de reproducción amplia sobre logaritmos, ejercicios con logaritmos. Al igual que cuando el exponente del argumento, cuando el argumento tiene un exponente, podemos sacar ese exponente multiplicando al logaritmo. Cuando la base tiene un exponente, podemos sacar ese exponente dividiendo al logaritmo. En el cambio de base, una de las consecuencias es esa propiedad. El cambio de base, recordamos que si tenemos el logaritmo en una base b de un número c y queremos expresarlo como logaritmo en base a, por ejemplo, el cambio de base es logaritmo en base a del argumento c partido por el logaritmo en base a de la base b. Por tanto, si tenemos aquí logaritmo en base un medio, que es 2 elevado a menos 1, de un número c, y lo queremos expresar en base 2, tenemos que esto es logaritmo en base 2 del argumento c partido por el logaritmo en base 2 de la base 2 menos elevado a menos 1. Y ahora, como menos 1 es el exponente del argumento, pasa como multiplicando y nos queda menos el logaritmo en base 2 de 2, que es 1. Por lo tanto, nos queda menos el logaritmo en base 2 de c. Es decir, este exponente, menos 1, ha salido al denominador. Queda logaritmo en base 2 de c partido por menos 1, que es el exponente que tenía la base. Bien, aplicando esa propiedad en esta desigualdad tenemos 2 veces es un logaritmo al cuadrado, con lo cual tenemos menos 1 que sale dividiendo, que es lo mismo que multiplicando porque es menos 1, menos el logaritmo en base 2 de x, pero esto está al cuadrado. Y ahora este menos 1 sale dividiendo a menos 9 y nos queda más 9 logaritmo en base 2 de x más 4 mayor o igual que 0. Como este menos 1 está elevado al cuadrado, se hace positivo y nos queda 2 veces el logaritmo al cuadrado en base 2 de x más 9 logaritmo en base 2 de x más 4 mayor o igual que 0. Y vamos a ver cómo esta desigualdad de logaritmo en base 2 tiene la misma solución, pues es la misma expresión que esta desigualdad que hemos resuelto aquí. Bien, resolviendo la ecuación de segundo grado con incógnita logaritmo en base 2 de x, nos queda menos 9 más menos la raíz cuadrada de 81 menos 4 por 4, 16 por 2, 32 partido por 2 por 2, 4. Menos 9 más menos 49 raíz 7. Por lo tanto tenemos menos 9 más 7 menos 2 entre 4 menos 1 medio y menos 16 entre 4 menos 4.
Por tanto, factorizamos esta expresión como 2 veces el logaritmo en base 2 de x menos una raíz por logaritmo en base 2 de x menos la otra raíz, y esto es mayor o igual que 0. Por lo tanto, tenemos raíces menos 1/2 y menos 4, y están ambas incluidas. La curva de signos cruza las raíces y es positiva en estos dos intervalos entre menos infinito y menos 4 cerrado, unión menos 1/2 infinito. Por tanto, el logaritmo en base 2 de x es menor o igual que menos 4 o mayor o igual que menos 1/2. Tomando exponencial de base 2 mayor que 1 se mantiene la desigualdad y tenemos que x es menor o igual que 2 elevado a menos 4 o x es mayor o igual que 2 elevado a menos 1/2. Esto es x menor o igual que 1 partido por 2 a la cuarta, que es 1/16, o esto es 1/2, la raíz cuadrada de 1/2, que racionalizando es raíz de 2 partido por 2. Y como observamos, siendo x mayor que 0, pues es el argumento del logaritmo, la solución es la misma, 0, 1/16 cerrado, unión raíz de 2 partido por 2, infinito. La misma, lógicamente, que de la otra forma. Bien, vamos a borrar y realizamos el segundo ejercicio. Tenemos logaritmo en base 1 partido por raíz cuadrada de 6 y argumento 5 elevado a x más 1 menos 5 elevado a 2x ha de ser mayor o igual que menos 2. Bien, vamos primero a estudiar este argumento, que es una expresión exponencial de base 5, 5 elevado a x más 1 menos 5 elevado a 2x. Vamos a expresarlo como 5 por 5 elevado a x menos 5 elevado a x al cuadrado. Bien, como es el argumento de un logaritmo, tiene que ser mayor que 0 necesariamente. Entonces tenemos que 5 por 5 elevado a x menos 5 elevado a x al cuadrado tiene que ser mayor que 0. Si sacamos factor común 5 elevado a x, tenemos 5 elevado a x por 5 menos 5 elevado a x tiene que ser mayor o igual que 0. 5 elevado a x siempre es mayor que 0 porque es una exponencial. Por lo tanto, esto no influye en el signo. Tenemos que 5 menos 5 elevado a x tiene que ser mayor que 0. Es decir, 5 elevado a x tiene que ser menor que 5, que es 5 elevado a 1. Y por lo tanto, desigualdad de bases iguales mayores que 1, se mantiene la desigualdad entre los exponentes. X tiene que ser menor que 1. Por tanto, para que esté definido el logaritmo, x tiene que ser menor que 1. Estamos en el intervalo menos infinito 1 abierto. Y ahora ya tenemos el dominio establecido y tenemos la desigualdad logaritmo de 1 en base 1 partido por raíz de 6 de ese argumento tiene que ser mayor o igual que menos 2. Vamos a expresar menos 2 como logaritmo de 1 partido por raíz de 6 del número que corresponda. Tenemos logaritmo
en base 1 partido por raíz de 6 de esa expresión, que podremos poner como esta si queremos. Vamos a dejarla de momento igual. Mayor o igual que el logaritmo en base 1 partido por raíz de 6. Si 1 partido por raíz de 6 lo elevamos a menos 2, tenemos 1 partido por raíz de 6 elevado a menos 2. Esto es lo mismo que raíz de 6 al cuadrado, y esto es 6. Por lo tanto, este es el número 6. Bien, 1 partido por raíz de 6 es menor que 1, por lo tanto, la desigualdad entre los argumentos cambia de sentido y tenemos la desigualdad x5 elevado a x más 1 menos 5 elevado a 2x menor o igual que 6. Bien, ahora sí expresamos esta resta como teníamos aquí, 5 menos 5 elevado a x al cuadrado más 5 por 5 elevado a x menor o igual que 6. Y pasando todo al segundo miembro y escribiéndolo primero, tenemos 5 elevado a x al cuadrado menos 5 por 5 elevado a x más 6, estamos en el segundo miembro, es mayor o igual que 0. Podemos aquí factorizar la expresión. Dos números que multiplicados dan 6, sumados dan menos 5, son menos 3 y menos 2. Por lo tanto tenemos 5 elevado a x menos 3 por 5 elevado a x menos 2 mayor o igual que 0. Por lo tanto tenemos las raíces 2 y 3, ambas incluidas, pues la desigualdad incluye la igualdad y la curva es positiva a la izquierda del 2 y a la derecha del 3. Por lo tanto, en el intervalo 5x tiene que ser menor o igual que 2 o 5x tiene que ser mayor o igual que 3. Bien, aquí tomamos logaritmo en base 5 por ejemplo y tenemos que x tiene que ser menor o igual que el logaritmo en base 5 de 2. Y x tiene que ser mayor o igual que el logaritmo en base 5 de 3. Pero x tiene que estar entre menos infinito y 1. No obstante, este no hay problema, este sí. Entonces la solución va a ser x pertenece al intervalo de menos infinito al logaritmo en base 5 de 2. Logaritmo en base 5 de 2 es positivo, pero no llega a 1, porque para ser 1 tendría que es el logaritmo en base 5 de 5. Y ahora el logaritmo en base 5 de 3 también es menor que 1. Y la expresión, el intervalo llega hasta el número 1. Esto es cerrado y este también es cerrado. Por lo tanto, esta es la solución de la desigualdad. El intervalo menos infinito, logaritmo en base 5 de 2 cerrado, unión logaritmo en base 5 de 3 cerrado, 1 abierto.